Considerando que el ateísmo no puede tener ningún sentido de moralidad absoluta, ¿no sería entonces un salto irracional de fe que los propios ateos condenan tan duramente que un ateo decida entre lo correcto y lo incorrecto? Moralidad absoluta. La moralidad absoluta de alguien religioso incluiría apedrear a personas por adulterio, muerte por apostasía, castigo por romper el sabbat. Todas estas son cosas que están basadas en la religión, moralidades absolutas. No creo que quiera una moralidad absoluta. Creo que quiero una moralidad que sea reflexionada, razonada, argumentada, discutida y basada en, podría decir, un diseño inteligente. No podemos diseñar nuestra sociedad con el tipo de moralidad, el tipo de sociedad en la que queremos vivir. Si realmente observas las moralidades que son aceptadas entre la gente moderna, entre la gente del siglo XXI, ya no creemos en la esclavitud, creemos en la igualdad de las mujeres, creemos en ser amables, creemos en ser bondadosos con los animales. Todas estas son cosas que son completamente recientes. Tienen muy poca base en las escrituras bíblicas o coránicas. Son cosas que se han desarrollado a lo largo del tiempo histórico mediante un consenso de razonamiento, discusión sobria, debate, teoría legal, filosofía política y moral. Esto no es de la religión. Al encontrar lo bueno en las escrituras religiosas, debes ser selectivo. Buscas en la Biblia o el Corán y encuentras de vez en cuando un versículo que es una profesión aceptable de moralidad. Dices, mira eso es religión, y dejas fuera todas las partes horribles. Y dices, oh, ya no creemos en eso, hemos superado eso. Bueno, por supuesto que lo hemos superado gracias a la filosofía moral secular y la discusión racional. Si la Biblia realmente nos da estos valores morales absolutos, entonces ¿por qué los creyentes en Dios no están de acuerdo sobre cuáles son? Tú dilo, nombra cualquier tema moral con el que estamos luchando en este momento. Derechos al aborto, matrimonio gay, ¿qué más? Células madre, suicidio asistido, la guerra, ¿algo más? Control de la natalidad, pena de muerte. Pena de muerte. El punto es que al mencionar estos temas, hay muy buenos cristianos devotos que oran, asisten a la iglesia, tienen familias amorosas y buscan la guía de Dios en ambos lados. Pablo escribió en la Biblia que Dios no es el autor de la confusión, pero ¿puedes pensar en un solo libro que haya causado más confusión que la Biblia? Hablas de valores morales absolutos, pero no los tienes, son solo palabras. El verdadero valor viene de la ética humanista y situacional en el mundo real. Esta idea de que la moralidad proviene simplemente de la emisión de una autoridad competente. Una de las características de la psicopatía es la incapacidad de distinguir los verdaderos preceptos morales que se relacionan con el bienestar de las personas y las cosas que simplemente provienen de una autoridad competente. Así que si le preguntas a los niños sentados en un salón de clases, ¿está bien tomar un refresco en clase si el maestro te da permiso? La mayoría de ellos dirá que sí. ¿Está bien golpear a tu compañero en la cara si el maestro lo permite? Ellos reconocen de inmediato la diferencia entre una infracción moral y una simple regla convencional, y esto lo hacen niños muy pequeños. Los niños en riesgo de psicopatía no obedecen. Para ellos las reglas solo provienen de una autoridad. Si un maestro dice que puedes golpear a un niño en la cara, entonces puedes hacerlo. Esto es, de nuevo, no estoy acusando a las personas religiosas en general de ser psicópatas, pero hay un núcleo psicopático en esta visión moral del mundo. Esta teoría del mandato divino que el Dr. Craig está defendiendo sugiere que si Dios solo te dice que sacrifiques a tu primogénito, es bueno hacerlo. De ahí es de donde proviene la bondad. Y así, tienes personas despertando en casas rodantes por todo Estados Unidos, sufriendo algún tipo de enfermedad mental que los ha desestabilizado y los ha hecho vulnerables a esta forma de pensar. Algunos matan a sus hijos creyéndose Abraham, solo que ningún ángel los detuvo. Este es el tipo de moralidad que obtienes de la teoría del mandato divino que, de nuevo, no ofrece ninguna respuesta. Al yihadista, lo siento, pero tienes al Dios equivocado.
Actualmente se piensa que existen dos cantidades en el universo. Por un lado, existen hechos, y la ciencia nos brinda la discusión más rigurosa sobre ellos. Pero también están los valores, que muchos, como el Dr. Craig, creen que la ciencia no puede abordar. Cuestiones sobre el sentido, la moral y el propósito de la vida. Ahora, por supuesto, todos piensan que la ciencia puede ayudarnos a conseguir lo que valoramos, pero nunca puede decirnos qué deberíamos valorar. Por eso, en principio, no aplica a las preguntas más importantes de la vida humana. Preguntas como cómo criar a nuestros hijos o qué es una buena vida. Ahora, se piensa desde el punto de vista de la ciencia, y el Dr. Craig acaba de expresar esta opinión, que cuando observamos el universo, todo lo que vemos son patrones de eventos. Simplemente una cosa sigue a la otra. Y no hay ningún rincón del universo que declare que ciertos de sus eventos sean buenos o malos, correctos o incorrectos. Somos quienes decimos que algunos eventos son mejores que otros, fuera de nuestras mentes. Pero al hacer eso, parece que simplemente estamos proyectando nuestras propias preferencias y deseos sobre una realidad que, en sí misma, carece de valores. ¿De dónde vienen nuestras ideas de lo correcto e incorrecto? La evolución las inculcó en nosotros. El producto de estos impulsos simiescos y emociones sociales. Y luego son moduladas por la cultura. Tomemos, por ejemplo, los celos sexuales. Esta actitud ha sido inculcada en nosotros por millones de años. Nuestros antepasados eran muy codiciosos entre ellos, aunque todos tenían pelo y dientes terribles. Esta actitud posesiva ahora se refleja en instituciones culturales como el matrimonio. Por lo tanto, una afirmación como «está mal engañar a tu cónyuge» parece una simple suma de estas contingencias. Parece que es una improvisación basada en la biología. Parece que, desde el punto de vista de la ciencia, realmente no puedes estar equivocado al engañar a tu cónyuge. Así es como los simios empezamos a preocuparnos cuando aprendemos a hacerlo con palabras. Aquí es cuando personas religiosas como el Dr. Craig comienzan a sentirse incómodas, como deberían. Y muchos no ven otra alternativa más que insertar al Dios de Abraham, un Dios de la guerra de la Edad de Hierro, en el mecanismo como un árbitro invisible de la verdad moral. Está mal engañar a tu cónyuge porque Yahvé lo considera así. Curioso, porque en otros momentos Yahvé favorece el genocidio, la esclavitud y el sacrificio humano. ¿De dónde obtenemos nuestra moral? No puede ser de la Biblia porque casi nadie obedece, ciertamente no el Antiguo Testamento y la mayoría del Nuevo Testamento. Quiero decir, si hubiera pena de muerte por adulterio, medio Congreso se iría. Nadie haría esto, ¿verdad? Así que elegimos y seleccionamos, escogemos lo que nos conviene de los libros sagrados basándonos en otra cosa, en algo más que ha pasado, que mencioné en mi declaración inicial. Ha habido este otro cambio, esta secularización de la moralidad. Es decir, realmente tienes que tener buenas razones para sostener ciertos principios morales y deberías ser capaz de articularlas. Y ese ha sido el cambio, así que aunque tú y yo escuchemos esa pequeña voz interior para decidir qué está bien o mal, Dinesh, yo afirmo que no lo estás obteniendo de la Biblia y yo tampoco. Lo estamos obteniendo de otro lugar. Creo que hemos desarrollado esta tendencia a tener emociones morales y luego la cultura las ajusta. Y hemos ido volviéndonos progresivamente más morales. Estoy exactamente en la misma posición con respecto a tu Yahvé, tu Jehová, como lo llames. Estoy en la misma posición ante él que tú ante Zeus. Y no puedo imaginar que no creer en Zeus lleve a alguien a hacer terribles enfermedades. Es igual que no creer en Dios. El lugar donde ponemos nuestra Fe es en la conversación humana. Esto es todo con lo que contamos para trabajar. Y la elección es tener una conversación verdaderamente moderna del siglo XXI, aprovechando todas las herramientas y toda la riqueza del esfuerzo humano que es nuestro legado. O podemos fijar nuestra conversación en un siglo anterior. Puede ser el siglo VII si eres musulmán, o el siglo V a.C. si eres judío. Y podemos privilegiar una conversación que se tuvo entonces, entre personas que apenas podían ver la sabiduría de cambiar a su hijo por una cabra en un sacrificio.
y dignificar sus afirmaciones de entender la realidad, con algún tipo de presciencia especial. Y creo que deberíamos ser muy cautelosos al hacer eso, dado lo que vemos alrededor en nombre de la religión. Quiero preguntarte, si no crees en lo sobrenatural ni en Jesucristo, ¿en qué basas tus decisiones sobre lo que está bien o mal? Estoy segura de que la gente puede tener diferentes respuestas, pero mi respuesta es que aplico la prueba de la razón y la bondad. Uso el criterio de la razón y la bondad. Si estoy pensando en hacer algo, es razonable, es bondadoso, y eso es todo lo que necesitas. ¿Puedo comentar sobre esto, Dan? Hace semanas conocí gente del Instituto de Investigación Cristiana para debatir contradicciones bíblicas, y uno me señaló diciendo, si yo compartiera tu filosofía atea, Estarías muerto ahora. Yo le dije, ¿estaría muerto? ¿Por qué? Él dice, porque te mataría. Sin la restricción moral de la Biblia, dijo, sería un animal salvaje, violando, corriendo, matando, robando, asesinando. Gracias a Dios por la Biblia, que me contiene moralmente. Y yo pensé, le agradezco a Dios. También porque muchos lo harían. Quiero decir que mucha Gente sería así si no tuvieran la Biblia que les dijera que no lo hicieran. A la gente le gusta la religión. Eso es lo que les gusta la religión. ¿Por qué les gusta la religión? Porque les gusta sentirse como buenas personas. De hecho, la fundación de mi amigo Richard Dawkins hizo un censo en Inglaterra. En el último censo en Inglaterra preguntaron sobre religión y por primera vez, solo un poco más del 50% de la gente en Inglaterra se declaró afiliada a la Iglesia de Inglaterra, 53%. Les preguntaron por qué se declararon así y les dijeron, ¿crees en la transubstanciación, en el nacimiento virginal, en esto? La respuesta fue no. Luego preguntaron, ¿por qué eres religioso? Y respondí, me considero buena persona, ya que la religión ha apropiado la moralidad. Creo que es degradante para el ser humano, para nosotros, para ti y para mí, no insinuar, sino afirmar directamente que en ausencia de una dictadura celestial que tenga alguna influencia sobrenatural sobre nosotros, que por cierto aún no se ha demostrado que exista realmente, pero sin asumir eso, no sabríamos distinguir entre el bien y el mal. No regresaríamos un objeto robado hallado en un taxi. No donaríamos sangre si alguien necesitara urgentemente una transfusión, a menos que tuviéramos miedo, ya sea de un castigo o deseáramos una recompensa. Podrías decirme, si quisieras, que harías todas esas cosas si no temieras a Dios, pero yo elegiría no creerte. Te tengo más respeto, si no por tus opiniones que eso. Algunas personas que son psicópatas o sociópatas posiblemente tengan esta visión que solo la superstición los detiene de la crueldad, el robo, la violación, la violencia, otros soldados y demás, pero no creo que sea cierto, primero. Nuestro conocimiento del bien y el mal es innato. La moralidad religiosa proviene de los humanos. Sabemos que no podemos convivir si permitimos el perjurio, el robo, el asesinato, la violación. Todas las sociedades, mucho antes del monoteísmo, ya lo prohibían. Somos mamíferos poco evolucionados en un planeta amenazado y de vida corta. La gente comenta que si crees eso es nihilista y deprimente. Hace que las cosas parezcan tan aleatorias y caprichosas. Bueno, sí, pero ¿es cierto o no? ¿Qué es cierto en tu punto de vista? ¿Qué es cierto en tu punto de vista, Señor? Bueno, usted acaba de decir que Dios crea una especie humana. Le echa un vistazo rápido y decide, está en rebelión contra mí. Deliberadamente fuiste y buscaste conocimiento. Ahora estás en rebelión. Ahora vas a sufrir. Ahora no hay nada que no te pueda pasar. Yo te hice y te puedo destruir, y lo haré, te inundaré, te enviaré plagas. Ahora, ¿qué es esto? Esto es como ser un insecto terrible o un roedor en el laboratorio de una persona cruel y estúpida. ¿Y qué podría ser más? ¿Qué es más nihilista? ¿Qué es más nihilista y alienante que eso? Tienes que considerarte creado incurablemente enfermo. Y luego se te ordena bajo pena de muerte y tortura eterna que estés bien. Esto no es moralidad. La gente suele preguntarse si hay un Dios y si es bueno, ¿de dónde viene todo este mal? Esta es una pregunta que solo hace perder el tiempo. Cosas como la guerra y la peste existen porque somos animales que no han evolucionado mucho, vivimos en un planeta climáticamente inestable y todavía no sabemos mucho sobre nuestras circunstancias. La forma en que nos comportamos entre nosotros es reconocible.
en la manera en que otros animales se comportan entre sí, desafortunadamente, pero tenemos una idea muy clara, y afortunadamente es una de la que casi no podemos deshacernos, que si no actuamos responsablemente unos con otros, ya sea por razones altruistas o no, los motivos no necesariamente tienen que ser puros, pero si no tuviéramos una dimensión social, un vínculo, no sobreviviríamos, ya nos habríamos extinguido, no habríamos salido de África. La pregunta, en cierto sentido, se responde sola. Ahora, puedes llamar a esto moralidad si quieres, y ciertamente hay algunos individuos que actúan de forma que parece desinteresada para nosotros, y siempre han tenido un enorme honor en todas las tribus, en todas las sociedades y en todas las épocas, pero en realidad solo es necesario reconocer que tenemos un parentesco y una solidaridad y que sin eso desaparecemos. La moralidad no puede ser impuesta a nosotros, no viene en forma de pastilla que se pueda tragar. Surge del método socrático de persuasión moral y una profunda reflexión. ¿Por qué debería llamarse esto incorrecto? ¿Por qué sería esto un deshonor? De lo contrario, ¿por qué los 10 mandamientos no dicen nada sobre la esclavitud? Nada sobre el genocidio, nada sobre el abuso infantil, nada sobre innumerables otras cosas que nos preocupan y que consideramos malas, y en cambio 4 instrucciones sobre cómo adorar a un Dios muy celoso, caprichoso y de mal genio. Considera el segundo mandamiento. No harás ninguna imagen tallada. ¿Realmente esta es la segunda cosa más importante sobre la que se debe advertir a todas las futuras generaciones de seres humanos? Quiero decir, ¿esto es lo mejor que hay ética y espiritualmente? ¿Recuerdas a los musulmanes que se amotinaron por caricaturas? ¿Qué fue lo que los alteró tanto? Pues esto es el segundo mandamiento. Ahora, todo ese caos piadoso, la quema de embajadas, el asesinato de monjas, ¿fue todo eso una especie de gran florecimiento de inteligencia espiritual y ética? ¿O fue una gran estupidez medieval? Fue una estupidez medieval atroz. Casi cualquier precepto que reemplace el segundo mandamiento mejoraría la sabiduría de la Biblia. ¿Qué tal no maltratar a los niños? ¿Qué tal no fingir saber cosas que no sabes? ¿O qué tal si solo intentas no freír todo tu alimento? ¿Podríamos vivir con la proliferación resultante de imágenes talladas? Creo que de alguna manera lo lograríamos. La vida política estadounidense se ve afectada porque muchos, incluso en el Congreso y sus votantes, creen que solo la religión te hace moral. ¿No comprenden cómo podría ser de otra manera? Ser una persona moral sin religión. Cuando piensas en las formas en que la religión podría hacerte una persona moral, es espantoso. Quiero decir, piensa en la Biblia, por ejemplo. Si basáramos nuestros valores morales en la Biblia, estaríamos apedreando a los adúlteros hasta la muerte. Eso sucede, tristemente. Eso sí pasa. Apedrear a las personas que rompen el sábado recogiendo leña en el día de descanso. Claro que se pueden hallar versos bonitos en la Biblia. Son bastante raros, pero puedes encontrarlos, puedes seleccionar solo lo que te conviene. Puedes revisar y decir, bueno, vamos a descartar ese verso y ese verso y ese verso. Oh, aquí hay uno bonito, nos quedamos con ese. Descarta este, descarta este, descarta este. Oh, ese también es bonito. Pero el criterio por el cual decides cuáles son los versos bonitos y cuáles son los versos desagradables tiene que ser extrabíblico. Tiene que ser un criterio basado en algo distinto a la Biblia. Obviamente, de lo contrario sería circular. Entonces, sea cual sea ese criterio, vayamos directo a él y eliminemos la Biblia como intermediaria. ¿Para qué molestarse? ¿Para qué usar ese criterio para decidir qué versículos te gustan y cuáles no te gustan? Simplemente elimina toda la Biblia y decide qué es bueno o malo con base en el mismo criterio que habrías usado para decidir qué versículos serán buenos y cuáles no. Recientemente me hice una secuenciación de ácido desoxirribonucleico. Tú también deberías hacerlo. ¿Te la hiciste?
Sí, puedes descubrir lo que siempre sospechamos. Estoy a medio cromosoma de un chimpancé, relacionado también con plantas, vegetales y otros animales. No creo que la evolución sepa que existo. Y no creo que el Big Bang haya comenzado pensando en mí. Lamento decir que no soy tan solipsista, egocéntrico y arrogante como los religiosos quisieran que fuera. No creo que estos procesos me hayan considerado o sepan que estoy aquí. No me hace sentir que puedo ir y hacer lo que quiera. ¿Por qué no lo hace? No sé por qué no lo hace. Pero sí sé, por contraejemplo, que si le planteo este problema a nómbrame una acción ética realizada o una declaración moral hecha por un creyente que no podría haber sido hecha o realizada por un no creyente. Dudo mucho que puedas hacerlo. Al menos nadie más ha podido hasta ahora. Te doy tiempo, Corey. No, si le preguntara a cualquier... a la audiencia si pueden pensar en una acción malvada realizada o una declaración malvada hecha por causa de la religión, nadie duda ni un segundo antes de pensar en algo. Así que no has avanzado el argumento en lo absoluto. De hecho, lo has degradado de nuevo a la idea de que deberíamos creer cosas tontas, como que necesitamos permiso divino para comportarnos bien. Porque si no creyéramos esto, podríamos comportarnos mal. Bueno, los hechos son los que son, y el hecho es... que no. En realidad la materia sí viene primero, pero... Ya tengo el... La mente es un cerebro. Antes que cualquier otra cosa, por supuesto. Cualquiera que diga lo contrario está diciendo tonterías absolutas. Me parece que la religión le da a la gente malas razones para ser buenos cuando en realidad hay buenas razones disponibles. Déjame preguntarte, ¿qué es más moral? ¿Ayudar a los pobres, alimentar a los hambrientos, defender a los débiles solo por preocupación por su bienestar? ¿O hacerlo porque crees que el creador del universo quiere que lo hagas? La verdad es que la gente no necesita ser amenazada con la condenación para amar a sus hijos, amar a sus amigos, querer colaborar con extraños, o incluso para reconocer que ayudar a desconocidos puede ser una de sus mayores fuentes de felicidad. ¿Y qué clase de moralidad es aquella que se basa completamente en el deseo egoísta de escapar de la condenación? Esto parece pasar por alto el núcleo mismo de lo que entendemos por moralidad, que es una preocupación real por el bienestar de otros seres humanos. Claramente, es posible enseñar a nuestros hijos a desarrollar esa preocupación y a crecer en empatía y compasión, sin mentirnos a nosotros mismos ni a ellos sobre la naturaleza del universo, sin fingir saber cosas que no sabemos. Puedes enseñarles a tus hijos la regla de oro como un precepto ético sumamente sabio, sin fingir saber que Jesús nació de una virgen. La mayoría de los cristianos son buenas personas que han enriquecido al mundo de formas hermosas. Muchos de ellos hablan de paz, amor, caridad y compasión, y aplaudimos eso. De hecho, muchos de nosotros marchamos en las mismas marchas con cristianos por estas causas que están haciendo del mundo un lugar mejor. Nadie niega que los cristianos han sido buenos para el mundo. Nadie niega eso. La pregunta ¿es el cristianismo bueno para el mundo? Podríamos decir lo mismo sobre el Dalai Lama. Lo mismo aplica a los musulmanes. Son buenas personas y han enriquecido al mundo de muchas formas. Los judíos y los hindúes son personas caritativas y pacíficas. Han hecho cosas maravillosas. Pero lo que estamos haciendo cuando decimos esto es que estamos separando de las religiones aquellos aspectos de bondad y caridad que son comunes a toda la humanidad. Son comunes en todas las religiones, lo que significa que esos no son valores religiosos. De esos estamos hablando, son valores humanos. ¿De dónde proviene tu moral si solo somos moléculas? ¿Qué es la moralidad? Solo somos moléculas, eso es materialismo. ¿Qué más podría ser? Somos primates evolucionados con una necesidad innata de solidaridad y reconocimiento humano. Puedes llamar a eso moral si quieres, creo que yo lo haría. Solo son buenas personas, pero muchos, aunque hechos a imagen de Dios, nacen psicópatas o sociópatas. Ellos no sienten esa necesidad y disfrutan violándola. No sé cómo encaja esto en el plan de Dios, pero así se ha dicho. Las buenas personas hacen el bien si se les deja solas. Las personas malvadas harán todo el mal posible. Si quieres que alguien bueno actúe mal, hazlo religioso. Sí, estamos hechos de átomos. Todo está hecho de átomos.
Moléculas y ácidos desoxirribonucleicos solo somos químicos. Somos solo un saco de químicos, así se puede decir. Es un cierto nivel de análisis, pero somos mucho más que eso. Sabes, podemos hacer cosas increíbles como hallar propósito y significado en la vida gracias a los demás. No importa si hay un más allá. Vivimos aquí y ahora. Nos preocupamos y amamos mutuamente. Tenemos un propósito al interactuar entre nosotros. Eso es muy humano y eso es muy valioso. Ya sea que haya o no una fuente externa que lo valide, realmente no importa. Debería ser bueno simplemente por el bien de la bondad. La ciencia no puede decirte que está mal causar dolor a seres sintientes. Pero si decides por otras razones que causar dolor está mal, la ciencia puede ayudarte a determinar qué es probable que cause dolor y qué seres son probablemente sintientes. Como evolucionista puedo dar un argumento moral que quizá te sorprenda. Solemos creer que las especies inteligentes sufren más y merecen mayor consideración moral. Pero si hacemos la pregunta darwiniana, ¿para qué sirve el dolor?, puede llevar a la conclusión opuesta. El dolor es una advertencia. No hagas eso de nuevo. Esta vez tu acción llevó al dolor. La próxima vez podría matarte. ¿Pero por qué tiene que ser tan malditamente doloroso? ¿Por qué no poner una bandera roja en el cerebro que diga, no lo hagas de nuevo? Es una pregunta difícil que no responderé aquí, pero aquí está la paradoja. Una especie poco inteligente debería necesitar que el dolor sea más doloroso para que aprenda la lección. No hagas eso otra vez. Así que quizás tenemos nuestra moralidad respecto a otras especies al revés. Y fue un argumento científico el que nos llevó a esa conclusión ética. Lo interesante de notar es que nuestras mentes no son completamente nuestras. En Posen-Nefuanto, algunas formas ni siquiera son en su mayoría nuestras, básicamente todo. Lo que pensamos y todos los tipos de distinciones que hacemos y las cosas que sentimos están entrelazadas con este tipo de espacio intersubjetivo. Tenemos la cultura, tenemos normas sociales, tenemos todas estas cosas que nos influyen. Y tenemos que, en la medida en que somos individuos pensando nuestros propios pensamientos, tenemos que influir de regreso. Quiero decir, decimos cosas, publicamos cosas, hacemos cosas, que luego cambian el contexto en el que existimos. ¿Y? Mi base para la esperanza es que el contexto puede cambiar de manera bastante radical. Y bastante rápido. ¿Y? La mejor analogía que conozco para eso es sobre el racismo. Racismo. En este país ha cambiado. Ahora, no es que el racismo haya desaparecido por completo. Todavía hay racistas, y el racismo es un problema, y la gente sigue siendo discriminada. Pero hace 100 años, se publicaban editoriales en todos los principales periódicos de manera regular, que ahora parecen sacados directamente de un panfleto del Ku Klux Klan. O sea, racistas abiertos. Discursos. Y miles de personas fueron linchadas y... Muchos han visto fotos de linchamientos, donde todos los ciudadanos respetables del pueblo aparecen vestidos con sus mejores galas de domingo. Estamos hablando de editores de periódicos, senadores, maestros y padres con sus hijos. Todos ahí para tomarse una foto tipo postal debajo del cadáver colgante, lacerado y a menudo parcialmente quemado de un hombre negro que ha sido ahorcado de un árbol o un poste de luz. Esto pasó miles de veces durante décadas. La gente incluso se llevaba partes del cuerpo como recuerdo y las exhibía en sus negocios. Es simplemente... no tiene sentido ahora. Y eso es una medida de cuánto ha cambiado nuestra sociedad y de cómo han cambiado nuestras expectativas sobre ella. Y creo que tenemos que... Y en términos históricos, todo pasó muy rápido. Y creo que la esperanza es que algo así pueda suceder en torno a esta variable de falsa certeza, demagogía religiosa y dogmatismo. Esto puede pasar aquí o en el mundo musulmán. Debemos encontrar cómo lograrlo. No sé cómo más allá de hablar con sentido común sobre estos temas, pero creo que
En principio puede suceder muy rápido, y todo podría pasar en una sola generación. Quiero decir, si tan solo tuviéramos un sistema educativo que desafiara de manera confiable las tonterías religiosas desde el momento en que los niños entran por la puerta. Es muy probable que no sobreviviera al choque, y eso es, bueno, es el sistema educativo o las tonterías. Uno de los dos cedería. Creo que el problema que tengo con la religión, en todos los puntos del espectro, desde lo moderado hasta lo extremo, es que representa una negación permanente de la posibilidad de desarrollar una discusión verdaderamente racional, moderna y abierta sobre la naturaleza de nuestra subjetividad, sobre la posibilidad de la ética y la espiritualidad, verdaderamente en conformidad con nuestra racionalidad tal como existe ahora. Cada persona religiosa, cada persona que sigue comprometida con ser cristiana o budista, básicamente está dando un respaldo tácito a las divisiones religiosas en nuestro mundo. Y básicamente está diciendo que necesitamos cierta dosis de mitología, necesitamos cierta dosis de cuentos de hadas, necesitamos fingir. En algunas ocasiones que sabemos cosas que no sabemos. Y simplemente no es verdad. Las creencias tienen consecuencias, y las creencias religiosas, deben ser sometidas al mismo tipo de presiones conversacionales a las que sometemos todas las demás creencias. Y ese tabú que le da a las creencias en nombre de Dios un pase libre en nuestro discurso tiene que ser eliminado. La ciencia afirma más que solo el método. De hecho, afirma ofrecernos una esperanza para el futuro. Pero por sí misma, la ciencia no tiene límites éticos. ¿Cuáles son los valores, si Dios y la fe van a ser excluidos, que realmente medirán el impacto de la ciencia en la vida humana? Es incorrecto afirmar que la ciencia carece de límites éticos, ya que se fundamenta en decir la verdad, un límite ético clave. De hecho, creo que la religión no comparte ese límite. El punto es que decir la verdad y la divulgación total y también dudar de uno mismo, ser escéptico porque la persona más fácil de engañar es uno mismo. Y creo que todos esos valores son, de hecho, los valores que necesitamos para una mejor sociedad. Todas esas cosas, si cualquiera de esas cosas fuera cierta en mi país, en Washington, sería un lugar mejor. Así que creo que la ciencia puede ofrecer un mundo mejor y, de hecho, un mundo más ético. Y en la medida en que hablas de moralidad, entonces puedes obtenerla de libros escritos por campesinos de la Edad de Hierro que ni siquiera sabían que la Tierra orbitaba alrededor del Sol. Realmente creo que si miras a... La ciencia no ha prosperado en países sin democracia, y la democracia requiere lo mismo que la ciencia: un público y una legislatura informados, y políticas basadas en hechos en vez de ideologías. El diálogo entre la ciencia y la religión ha ido de esta manera. Ha sido uno de erosión implacable y unidireccional de la autoridad religiosa. Desafiaría a cualquiera aquí a pensar en una pregunta para la cual alguna vez tuvimos una respuesta científica, aunque fuera inadecuada, pero para la cual ahora la mejor respuesta sea una religiosa. Ahora, pueden pensar en una cantidad incontable de preguntas que van en sentido contrario, donde antes teníamos una respuesta religiosa. Y ahora la autoridad de la religión ha sido golpeada y anulada por la ciencia y por el progreso moral y el progreso secular en general. Y creo que eso no es una coincidencia. Y el único ámbito donde la religión aún parece mantenerse firme, ahora, está siendo atacado por la ciencia. Y es muy bueno que la ciencia lo esté cuestionando. Y este es todo el tema de la moralidad y la felicidad humana, y lo que constituye una buena vida. Y déjenme decirles por qué creo que esto es una cuestión científica. Incluso el lugar de la ciencia es, en última instancia, una cuestión científica. Porque seguramente hay hechos objetivos que se pueden aprender sobre la base de la felicidad humana. En el momento en que reconoces que la moralidad y la espiritualidad y el valor es una cuestión de felicidad y sufrimiento, y mover el sufrimiento en dirección a la felicidad, entonces te das cuenta de que si hay hechos objetivos que conocer sobre la felicidad humana, y seguramente los hay,
hechos sobre la manera en que los genes, las ideas, el uso de la atención, los sistemas económicos, las estructuras sociales, todo esto conspira para hacernos felices o miserables. Es cierto que el discurso científico apenas está comenzando a abordar estos temas, pero no es demasiado pronto para decir que el amor es mejor que el odio en términos de ética. Y estamos estudiando estas cosas a nivel cerebral. Eventualmente, entenderemos la base cerebral del amor y el odio y los tipos de mecanismos, tanto culturales como personales, que ramifican estos estados mentales. Y habrá respuestas correctas e incorrectas. Y descubriremos, por ejemplo, que el asesinato por honor es una mala estrategia si quieres criar hombres compasivos. Ya lo sabemos, pero en algún momento lo sabremos. Bioquímicamente. Si piensas en por qué podrías necesitar a Dios para ser moral, solo se me ocurre 2 razones por las que eso podría suceder. ¿Podrías decir que necesitas un libro que te diga que es moral? Bueno, en cuanto a eso, sinceramente espero que nadie en esta sala base su moral en la Biblia cristiana o el Corán, porque si lo hacen, entonces su moral probablemente sea horrible. Puedes encontrar algunos versículos decentes. Puedes encontrar algunos versículos decentes tanto en la Biblia como en el Corán, y si seleccionas esos versículos, entonces puedes decir en retrospectiva, este versículo encaja con mi visión de lo que es moral, ese versículo no, así que voy a ignorar ese versículo y elegir este otro. No necesitabas la Biblia para esa selección. Hiciste esa selección basándote en otra cosa, algo que todos tenemos en común, seamos religiosos o no. Todos somos, en mayor o menor medida, morales, algunos más que otros. El hecho de que seamos morales o no, no tiene nada que ver con si leemos la Biblia. Algunas personas son amables, comprensivas o se preocupan por el sufrimiento, otras no. No tiene nada que ver con la Biblia. La otra razón por la que podrías necesitar la religión para ser moral es que tienes miedo de Dios, tienes miedo de que si no eres moral serás castigado o estás tratando de quedar bien con Dios y ser bueno para recibir una recompensa. Ninguna de esas dos es una razón muy noble para ser bueno, por decirlo menos. Ahora podrías decir que eso me pone en un reto. ¿Cómo sé que es moral? En general no lo sé. Pero el punto que quiero hacer es que sí parece haber una especie de aceptación humana universal de que ciertas cosas están bien y otras no. Si observas a través de diferentes culturas, si ves los hallazgos antropológicos sobre distintas culturas, encontrarás que hay una especie de acuerdo en que ciertas cosas están mal y otras están bien. La regla de oro, haz a los demás lo que esperarías que ellos hicieran contigo. Este es un principio muy extendido y casi equivale al sentido común en cierto modo. Definitivamente no necesitas un libro sagrado para que te diga que hagas eso. Ahora, como evolucionista, creo que esto proviene en parte de nuestro pasado evolutivo. Creo que hubo un tiempo en nuestra historia en el que vivíamos en pequeños grupos de parientes y vivíamos en pequeños grupos donde se podía esperar que las buenas acciones fueran correspondidas. Y bajo esas condiciones desarrollamos una especie de deseo de ser buenos que era paralelo al deseo sexual, el cual tiene ventajas darwinianas obvias. Nuestro pasado evolutivo nos inculcó un deseo sexual y de la misma manera nos inculcó un deseo de ser buenos, un deseo de ser amigables, un deseo de cooperar, un deseo de ser compasivos ante el sufrimiento. Así que creo que en parte viene de eso, pero también viene de algo menos fácil de definir, pero que claramente está ahí, porque yo lo llamo el zeitgeist moral cambiante. Es algo que cambia de década en década. Viviendo como lo hacemos en 2007, habrá un consenso general sobre lo que está bien y lo que está mal. El racismo está mal. La discriminación sexual es incorrecta. La crueldad está mal, algo que nos distingue en el siglo XXI, pero no necesariamente caracterizaba a nuestros antepasados de hace 200 años. El consenso ha cambiado y encuentro esto un hecho muy interesante y fascinante, lo cual sugiere que realmente hay algo en el ambiente sobre lo que se considera moral. Esto no tiene relación con la religión, ya que no viene de las escrituras.
Las escrituras no cambian con el paso de las décadas como lo hacen nuestras actitudes hacia la esclavitud, nuestras actitudes hacia las mujeres, etc. Lo hacen. Realmente parece haber un poderoso efecto de cambio en el espíritu de la época que no te dice nada por sí mismo, pero indica que hay algo en el aire, alguna otra fuerza, algo que podemos entender con suficiente sofisticación sociológica o psicológica. Sea lo que sea, no es religión. ¿Por qué no coincidimos? Trent es inteligente y buena persona. Soy inteligente y buena persona, pero tenemos una gran diferencia de opinión. ¿Por qué? Algo no cuadra, ¿no? ¿Has hablado con creyentes y te has preguntado qué está mal? ¿Por qué no entiendes lo que digo? Pensamos que el otro está loco. Creo que tiene que ver con cómo eliges ver la naturaleza humana. Si ves la naturaleza humana como algo jerárquico, que somos esclavos sumisos bajo alguna autoridad líder o macho alfa, entonces vas a ver el mundo totalmente diferente que si tú cambias la perspectiva y lo ves desde abajo hacia arriba. Somos organismos biológicos en un universo natural donde todos somos libres de pensar por nosotros mismos. Tú decides si te ves a ti mismo como un esclavo o una oveja necesitando un amo, o si te ves como nosotros lo hacemos con la Revolución Americana. El primer país en la historia con una autoridad soberana superior a nosotros. La iglesia, la monarquía y cambiarlo para que el pueblo sea quien mande. De abajo hacia arriba, así que preguntar si no hay Dios, ¿cuál es el propósito de la vida? Es como preguntar si no hay amo. ¿De quién seré esclavo? ¿Quién me va a dar mis órdenes? ¿Cómo voy a saber cómo vivir? O sea, ¿qué manera tan sumisa? La adoración es degradante, la adoración y la gloria son degradantes para lo que somos como seres humanos. Tienes una elección. Si decides cambiar tu perspectiva, ponerte de pie, abrir los ojos y ver el mundo de abajo hacia arriba como realmente es, usando la razón y la bondad en lugar de la superstición, la fe y el miedo. Y creo que el mundo sería un lugar mucho mejor sin esa división y esa ilusión. Estás en el prado y ves a una hormiga subiendo por una brizna de pasto. Ella sube y sube. Si se cae, vuelve a la brizna y sube de nuevo. Vuelve a subir, se cae y sube y sube y sube hasta que llega a la punta de la brizna de pasto. Te podrías preguntar, ¿para qué hace esto la hormiga? ¿Qué beneficio obtiene la hormiga? ¿Está buscando comida? ¿Está buscando pareja? ¿Está perdida? ¿Está tratando de llegar a casa? Respuestas incorrectas. De hecho, la hormiga no obtiene ningún beneficio en absoluto. Bueno, entonces, ¿esto es solo una casualidad? Sí, es solo una casualidad. Es una duela cerebral, una duela lanceta, Dicrocelium dendriticum, un pequeño gusano cerebral parásito que tiene que llegar al estómago de una vaca o una oveja para poder continuar su ciclo reproductivo. ¿Qué hace? Toma el control de una hormiga que pasa, se mete en el cerebro de la hormiga y la conduce como un vehículo todoterreno hasta la punta de una brizna de pasto, colocándola en una posición donde es más probable que se la coma una vaca o una oveja. Parásitos que manipulan al huésped. Otro ejemplo fascinante y muy similar. Toxoplasma gondii es un parásito que infecta a los ratones. Y para continuar su ciclo de vida, para reproducirse, tiene que llegar al estómago de un gato. ¿Qué harías si fueras un ratón y quisieras entrar en un gato? Harías del ratón el super ratón. Haz que el ratón sea valiente e intrépido para que salga corriendo a campo abierto. Eso es lo que hacen los ratones cuando están infestados con Toxoplasma gondii. Así es más probable que un gato se los coma. Lo que tenemos en estos casos es un secuestrador, el parásito que infecta el cerebro e induce un comportamiento suicida, en nombre de una causa distinta a la propia aptitud genética. Caray, eso da miedo. ¿Nos pasa algo así alguna vez? Bueno, quiero recordarte que la palabra árabe Islam significa sumisión. Es someterse a la voluntad de Alá, dejando el interés propio. Pero el Islam no está solo.
En el cristianismo tenemos el mismo tema. Ninguna otra especie, solo nosotros somos los únicos que podemos vivir por una idea, que podemos morir por una idea. Las ideas, no los gusanos, dominan nuestro cerebro. Esas son ideas que pueden copiarse a sí mismas, que pueden hacer que las copiemos. No solo las ensayamos en nuestro propio cerebro una y otra vez, sino que las compartimos con nuestros amigos, vecinos y familia, y llenamos el mundo con muchas copias de estas ideas. Y esto nos lleva de vuelta al punto que mencionamos antes sobre las ideas no tienen derechos humanos, porque creo que la gente piensa que cuando criticamos la religión estamos criticando a las personas que son religiosas, lo cual no podría estar más lejos de la verdad, porque pensamos que ellos también son víctimas. Claro, la palabra islamofobia se refiere a eso. Muchos creen que criticar el Islam es atacar a los musulmanes. Ellos son las principales víctimas del Islam. Creo que se puede saber mucho sobre una persona, una institución o una sociedad, según si se cree que nosotros, la especie, o nosotros mismos como individuos, estamos aquí debido a las leyes de la biología, en particular las leyes de la evolución por mutación aleatoria y selección natural, o si estamos aquí por un plan divino. Mucho depende de si te adhieres o no a una u otra de esas cosmovisiones o visiones del mundo. Y el subtítulo de mi libro sobre este tema, que se llama Dios no es grande, es cómo la religión lo envenena todo. Y a veces me cuestionan por eso. La gente piensa que lo debía haber dicho o puesto así solo para tener un subtítulo llamativo, como una especie de táctica de ventas o algo así. Dicen, ¿qué quieres decir de verdad todo? La comida italiana, sexo tántrico, ajedrez, lo que sea. Y yo digo, de hecho sí, me refiero a todo, porque yo creo que el culto a la fe y el instinto de adorar y postrarnos, de practicar la religión o que la practiquen sobre nosotros, en otras palabras, es venenoso para todo porque ataca nuestra integridad más profunda, íntima y esencial. Nos dice, en efecto, que no tenemos libre albedrío, que no tenemos el derecho de decidir por nosotros mismos lo que es correcto. No podemos distinguir una acción correcta. La gente me pregunta, sin notar lo insultante, ¿cómo tendrías moral sin Dios? ¿Cómo lo sabrías? Me detengo aquí solo para decir, y creo que en el campus de una universidad llamada Roger Williams será fácil de entender. ¿Por qué creo que eso es insultante? Creo que es por esto. Si escucho esto de uno de los practicantes de una religión organizada, no les voy a conceder la suposición que tan fácilmente hacen a su favor, que por ser cristianos, musulmanes o judíos, ya saben más sobre la moralidad que yo. Quiero decir, no debería ser que aquellos que practican una religión organizada deberían empezar por hacer algunas disculpas por sí mismos en este aspecto. ¿Cómo se atreven a decir que estoy en su terreno cuando hablamos de ética y moralidad? No soy yo quien ordena cosas como la mutilación de los genitales de los niños, por ejemplo, que en todos los casos es un mandato religioso. No soy yo a quien pide suicidio y asesinato para unirlos en una sola acción en nombre de Dios. La comunidad de suicidio y asesinato es casi totalmente, aunque no por completo, una comunidad temerosa de Dios y con base en la fe. ¿Cómo se atreven a asumir que no podemos hablar de estas cosas sin el permiso de algún tipo de iglesia? Recientemente en Estados Unidos acabo de decir que enseñar creacionismo es abuso infantil y creo que lo es. Es decir, si retienes conocimiento o haces cualquier cosa a los niños que los ponga en desventaja competitiva como adultos, es abuso infantil. Son formas leves de abuso infantil, pero es como negarles medicina, negarles conocimiento. Eso después hará que los niños sean menos competitivos porque la evolución es la base de la biología moderna y enseñar cosas que básicamente son mentiras, aunque sean bien intencionadas, es abuso infantil. No creo que la gente lo haga por maldad, pero lastiman a sus hijos, sobre todo cuando les dicen que irán al infierno. Eso definitivamente es abuso infantil, es inapropiado.
Y los maestros no solo no deberían estar haciendo esto, sino que de hecho, si lo hacen, deberían ser removidos, en mi opinión, porque el propósito de la educación, como he dicho muchas veces, no es validar la ignorancia, sino superarla. Piensa con sentido común, si fueras un ser divino y tuvieras una colonia de hormigas en casa, ¿te molestaría si esas hormigas no te homenajearan 5 veces al día? Y si no lo hicieran, si no te admiraran o no reconocieran tu existencia, ¿los destruirías? No, o sea, simplemente parece algo tan mezquino. Entonces, ¿por qué deberíamos creer en un Dios odioso, despiadado, mezquino, sadomasoquista, homofóbico y sexista? Simplemente es irracional, no tiene sentido. So say not. Y el punto es, y no quiero señalar solo al Islam aquí, y sé que estoy ofendiendo a algunas personas, pero lo mismo aplica para el Dios de Moisés. Si realmente crees que las escrituras son literalmente verdaderas, la moral en ese libro es reprobable. La fe realmente es solo creer en algo para lo cual no tienes ni argumentos racionales ni buenas pruebas. William Clifford, quien escribió un ensayo muy bueno sobre la fe, usando como analogía a un dueño de un barco que estaba a punto de enviar al mar, un barco lleno de inmigrantes. Este dueño de barco, que Clifford imagina, duda si su barco es apto para hacer el largo viaje y llevar a los inmigrantes a la nueva tierra. Pero lo piensa y dice, bueno, después de todo existe una providencia divina. ¿Y cómo podría una providencia divina permitir que estas buenas personas que van a establecer su futuro, hombres, mujeres y niños, incluso los niños que al menos son inocentes de cualquier pecado, cómo podría permitir que se ahoguen en el camino al nuevo mundo? Así que tendré fe en Dios y no me molestaré en inspeccionar el barco para ver si es apto para navegar, porque tengo fe en que llegará a Australia. Claro, como menciono, sabemos que algunos barcos no lo lograron y culparíamos al dueño, diciendo que no puedes solo tener fe, necesitas revisar la evidencia y observar. La fe del dueño del barco puso vidas en peligro y hoy en día la fe también pone vidas en riesgo. De hecho, la negativa de la Iglesia Católica Romana a tolerar el uso de condones, incluso en regiones del África subsahariana, donde el riesgo de contraer virus de la inmunodeficiencia humana, síndrome de inmunodeficiencia adquirida, es extremadamente alto, sin duda no solo ha puesto vidas en riesgo, sino que quizás ha costado millones de vidas humanas inocentes. Pagamos un alto precio por la fe religiosa de algunos líderes religiosos. La religión no proviene de una revelación, no viene de los cielos, no viene del más allá, no viene de lo divino, es hecha por el hombre y se nota. Se nota muy bien que la religión es creada, inventada, impuesta por una especie que está a medio cromosoma del chimpancé. Se nota, ¿verdad? Yo diría que no puedes tener moralidad sin ciencia por la siguiente razón. No hay moralidad sin saber las consecuencias de tus actos. No puedes determinar las consecuencias de tus acciones sin la ciencia. Todos hacemos eso. En esencia, eso es lo que hacemos. Decidimos cuál será la consecuencia, basándonos en la evidencia que hemos experimentado a lo largo de nuestras vidas. Si matamos a alguien, reconocemos lo que eso significa empíricamente. Así que yo diría que la base de cualquier moralidad tiene que ser científica, en el sentido de que la ciencia es el pensamiento y procesamiento racional basado en evidencia empírica. Así es como defino la ciencia. Tenemos que tomar decisiones. Mucha gente piensa que no puedes tener moralidad sin religión. Sin embargo, yo diría que de hecho, nuestra moralidad no está basada en la religión en absoluto. Pregunté esto y solo una vez ante cierto público la gente no estuvo de acuerdo. Si dejas de creer en Dios, ¿matarías a tu vecino? La mayoría dice que no. Obviamente, hay otra razón para no matar a su vecino y no está relacionada con su religión. Como diría mi amigo Steven Pinker, si Dios decidiera que matar está bien. ¿Cómo lo decidiría Dios? Está bien. Está bien.
Bueno, si por algún tipo de razonamiento, bueno, si es así, elimina al intermediario, ve directamente al razonamiento. No necesitas a Dios para nada de eso. En el Antiguo Testamento, presenciamos la mayor inmoralidad imaginable. Genocidio, limpieza étnica, esclavitud sexual, asesinato de niños, secuestro. Todo eso no solo permitido por Dios, sino ordenado por Dios. Si dudas de esto, échale otro vistazo a libros como Éxodo, Levítico, Deuteronomio, Segundo de Samuel, Números y Primero y Segundo de Reyes. En estos libros, el comportamiento más poco ético es celebrado. Si estos eventos ocurrieran en nuestra época, la mitad de los profetas y reyes de Israel serían esposados y llevados a la Haya por crímenes contra la humanidad, incluyendo a Moisés por masacrar a los madianitas, incluyendo a Josué por masacrar a los amalecitas, incluyendo a Elías por masacrar a los profetas de Baal. Estos hombres, según nuestros estándares actuales, eran completos psicópatas, al igual que Abraham por, como dijo recientemente Christopher Hitchens, por dar un paseo tan largo y sombrío con su hijo, Isaac. ¿Qué podrías preguntarte? Bueno, ¿qué hay de los 10 mandamientos? ¿Y el mandamiento de no matarás? El problema es que los 10 mandamientos nos dan más motivos erróneos para matar. Quiero decir, ¿qué se supone que debes hacer cuando tu mejor amigo rompe el sábado, o erige una imagen tallada, o toma el nombre del Señor en vano? Se supone que debes matarlo. Y si no estás dispuesto a matarlo, se supone que tus vecinos deben matarte a ti. ¿De verdad este es el mejor libro que tenemos sobre moralidad? ¿Es siquiera un buen libro? Ahora, afortunadamente, la mayoría de los cristianos y judíos, actualmente, ignoran la moralidad que se ofrece en el Antiguo Testamento y racionalizan la barbarie que encontramos ahí diciendo, oh, eso era apropiado para la época, era apropiado para el mundo antiguo. La idea es que los cananeos se portaban tan mal que simplemente hacer una pequeña lista de razones para matar a tu vecino y apegarse a ella era una gran mejora sobre la barbarie general de la época. No, no lo era. Estaba dentro de la brújula moral de los seres humanos de esa época reconocer que matar a alguien por adulterio era algo malvado. Buda lo logró. Mahavira, el patriarca jainista, lo logró. Numerosos filósofos griegos lo lograron. Los judíos y cristianos solo se engañan al hablar de los obstáculos morales del siglo V a.C. Y lo otro que hay que notar es que racionalizar la barbarie que encontramos en el Antiguo Testamento simplemente la hace irrelevante y no vuelve estos libros moralmente sabios. Es un elogio muy débil si lo mejor que se puede decir de gran parte de las Escrituras es que ahora se pueden ignorar sin peligro. La Biblia dice que Dios es bueno, pero si te quitas los lentes de la fe y simplemente lees la Biblia, verás que eso no es cierto. Este libro es moralmente depravado. Léelo, de verdad, léelo. Si afirmas ser buena persona, este libro debería avergonzarte y disgustarte. El Dios macho alfa de este libro refleja los miedos, ignorancia, territorialismo y arrogancia de los israelitas patriarcales que buscaban preservar su propiedad, incluidas esposas y esclavos. El Dios que inventaron es un esposo abusivo que controla a su esposa. Los israelitas, con amenazas y con violencia, está en la Biblia. Ahora, y a pesar de lo que dicen los cristianos sobre el tema, el Nuevo Testamento no es tan bueno como para hacer de la Biblia una base confiable de moralidad. De hecho, gran parte del libro es una vergüenza para cualquiera que diga que es un libro moral, y mucho menos un libro perfectamente moral. Y esto no es más claro en ningún otro tema que en la cuestión de la esclavitud. La Biblia, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, apoya la esclavitud. Si reconocemos algo, si coincidimos en algún punto en términos éticos ahora, es que la esclavitud es malvada. La Biblia nunca reconoce ni repudia este mal. Los esclavistas del sur ganaban un argumento teológico. Ellos lo sabían y siempre lo mencionaron. Lo mejor que hace Dios en el Antiguo Testamento es advertirnos que no golpeemos a nuestros esclavos tan fuerte como para lastimarles los ojos o los dientes, o que no los golpeemos tan fuerte con una vara que mueran en el acto. Si mueren tras 1 o 2 días, no hay problema. Es claro que esta visión moral no acabó con la esclavitud en Estados Unidos. Creo que fue Voltaire quien dijo que las personas que creen en absurdos cometen atrocidades.
creo que ciertamente vemos eso en nuestro mundo actual. Pero también creo que hoy vemos que quienes creen en absurdos están comprometidas con la contorsión intelectual, porque ellos establecen esta idea absurda de que hay algo allá afuera, algo incognoscible allá afuera, a lo que tenemos que pasar la vida rindiéndole pleitesía. Y luego tenemos que racionalizar lo que realmente vemos a nuestro alrededor. Vemos gente siendo masacrada, y es extraordinario que Dios haya permitido que la gente se entregue a ese tipo de actividades. Si vemos, hemos llegado al punto en que pensamos que hay un sentido de bien y un sentido de mal en el mundo, entonces debe estar en la supervivencia de nuestra especie. Debemos encontrar el origen de la manera en que nos comportamos y por lo tanto nuestro juicio sobre lo que es bueno y lo que está mal en el hecho de que hemos encontrado una forma de sobrevivir. También vale la pena observar que las sociedades más ateas del planeta, como Suecia, Dinamarca y los Países Bajos, son en muchos aspectos las más morales. Tienen tasas de crímenes violentos mucho más bajas que las nuestras en Estados Unidos, y son más generosos, tanto dentro de su propia población y en el mundo en desarrollo, en términos per cápita. Suecia, aunque se opuso a la guerra en Irak, ha recibido más refugiados iraquíes que cualquier otro país, incluso más que Estados Unidos. Así que si buscas un modelo estatal de caridad cristiana, las sociedades más ateas en este momento encajan mejor que las sociedades más cristianas. La afirmación de que somos la única especie que tiene impulsos morales también es falsa. Claramente, nuestra capacidad de cooperar unos con otros puede explicarse en términos evolutivos. Quiero decir, los chimpancés con quienes compartimos el 99% de nuestro ácido desoxirribonucleico encuentran contagiosas las vidas emocionales de los demás. Tal como nosotros lo hacemos, están motivados a reconciliarse después de disputas. Los chimpancés se consuelan entre sí e incluso han muerto al intentar salvar a otros de ahogarse. Reaccionan negativamente ante situaciones que consideran injustas, como la comida mal distribuida. Dado lo sociables que son todos los primates, no es una sorpresa que la evolución haya seleccionado una variedad de preocupaciones éticas e instintos sociales. Creo que las personas religiosas tienen razón al pensar que la moralidad no solo depende de la cultura. Está muy arraigada en nosotros. Y claramente está enormemente potenciada por nuestra capacidad de hablar y escribir. El lenguaje nos permite ampliar nuestros horizontes morales más allá de la familia, parientes e incluso nuestra especie. Sin embargo, el lenguaje también potencia nuestro odio y estupidez notablemente. Hasta donde sé, somos la única especie que puede abandonar investigaciones médicas vitales, demonizar a los homosexuales o estrellar aviones por lo que nos decimos sobre Dios. El hecho básico, en este punto de la moralidad, es que nosotros decidimos qué es bueno en nuestros libros sagrados. Me refiero a que llegamos a la Biblia y vemos que dice en Levítico que si una mujer no es virgen en la noche de bodas, se supone que debes apedrearla hasta la muerte en la puerta de la casa de su padre. Decidimos rechazar esta antigua perla de sabiduría. Después decidimos destacar la regla de oro. El garante de nuestra moralidad está en el cerebro, no en los libros.